Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de la situación actual del mercado, ya que han sucedido cosas recientemente que han cambiado las expectativas que hay para el futuro. Es por esto que en este vídeo vamos a comentar diferentes cosas, entre ellas el tema de los bancos, que es un tema de actualidad bastante importante y que ha impactado, como os digo, en esos cambios en las expectativas futuras. Vamos a hablar también del quantitative easing, qué es lo que es y lo que podría implicar y por qué podría estar de vuelta, aunque de una manera camuflada en esta ocasión. Así que bueno, sin perder más tiempo, empezamos con la presentación, que creo que es bastante interesante. Vamos a ello. Bueno, como os venía diciendo, en las últimas semanas ha habido algunos cambios importantes en las expectativas del mercado, en concreto respecto a los cambios de la política monetaria de la Fed. Hace unas pocas semanas se descontaba que el techo de los tipos de interés iba a estar bastante más alto que lo que se está descontando en estos momentos, como vamos a ver al final del vídeo. En parte debido a todo el tema que ha ocurrido con los bancos, que ha puesto un poco, por decirlo así, a la Fed entre la espada y la pared. Parece que van a tener que decidir si priorizar su lucha contra la inflación a medida que siguen incrementando los tipos, o si por el contrario van a parar de frenar los tipos porque parece que ya el sistema bancario se está empezando a tambalear. El mercado parece que se inclina a que van a priorizar lo último, ¿no? Porque no quieren que suceda otro 2008. Y algo que quiero comentaros en este vídeo y que se ha estado hablando bastante estas últimas semanas es sobre si está de vuelta el QE. Lo primero de todo, pues vamos a intentar explicar de manera muy sencilla qué es el QE o Quantitative Easing, y se trata de una política monetaria a través de la cual los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera, pueden comprar activos financieros y bonos, tanto bonos de los gobiernos como también bonos corporativos de las empresas. Esta es una política que se usa para apoyar a la economía. Buscan así, de esta manera, cosas como contener las tasas de interés y aumentar la oferta de dinero en el mercado para impulsar el consumo y el empleo. Ya os digo, es una política de apoyo a la economía que se ha utilizado pues en momentos duros, como por ejemplo fue el año 2020, donde después vamos a ver en el gráfico cómo utilizaron bastante esto y el mercado pues rápidamente rebotó con fuerza, porque esto es algo que se suelen tomar bien los mercados. Se usa para estimular la economía y actualmente lo que estaba haciendo el Banco Central es el proceso contrario, que se le conoce como QT o Quantitative Tightening. Y ya os digo que viene a ser un poco el proceso contrario de reducir el balance de los bancos centrales y pues tiene un efecto un poco contrario a lo que os estaba contando. Este QE pues tampoco es algo maravillosamente mágico, sino que también tiene sus riesgos y puede tener consecuencias aumentar el balance de la Fed. Poner, por ejemplo, más dinero en circulación pues puede tener consecuencias como por ejemplo aumentar la inflación o incluso puede crear burbujas financieras. Ya vimos cómo algunos activos, en concreto los de más riesgo, durante los anteriores años pues se formó una burbuja brutal, por no hablar de las criptomonedas y otro tipo de inversiones alternativas que a lo mejor tenían un riesgo más alto, ¿no? NFTs y toda esta burbuja que se creó en los años anteriores, donde fluía el crédito pues a patadas, ¿no? Por la economía y el dinero era gratis. Cuando hay mucho de algo, pues ese algo tiende a ser menos valioso. Con el dinero pasa lo mismo, ¿no? Es por eso que tiende a generarse inflación. Aquí os pongo una imagen interesante en la que podemos ver en blanco el balance de la Fed cuando se ha ido incrementando con este famoso quantitative easing del que os estaba hablando, ¿vale? Cuando esta línea blanca sube para arriba quiere decir que han aumentado su balance. Y tenemos también en azul lo que hace el S&P 500 y también nos relacionan aquí lo que hace Bitcoin. Como veis, en periodos donde este balance se está expandiendo, la bolsa tiende a dar unos buenos retornos y a hacerlo bien. Y cuando el QT entra en acción, que es el proceso contrario, aquí lo podéis ver, pues la bolsa tiende a hacerlo peor y el Bitcoin también. Creo que se ve bastante claro. Evidentemente, cuando se utilizan o se deberían utilizar estas políticas monetarias expansivas es cuando hay problemas, ¿vale? Por eso veis, por ejemplo, en el año 2020, que es esto que tenemos aquí, cuando el mercado cayó un 36%, el S&P 500, pues se pusieron en marcha todas esas políticas y enseguida reanimaron los mercados. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Aquí podemos ver el balance de la Fed en el último año. En rojo vemos el QT, esa reducción de balance
que estábamos teniendo. Habían quitado 626 billion entre abril y marzo de 2023. Pero a raíz de que han empezado a reventar bancos y se ha empezado a tensionar un poco el sistema bancario, pues han tenido que aumentar de nuevo el balance. Y veis que lo han hecho de forma muy agresiva. Fijaros, casi en un año habían conseguido reducir 626 billion. Y en 2 semanas, que le han dado otra vez a este QE encubierto, han aumentado el balance en 392 billion, únicamente en 2 semanas. En 2 semanas han deshecho lo que habían estado reduciendo en meses. Bueno, ya veis que es que salta a la vista lo agresivo que es esto. Entonces, por eso se hablaba de un QE encubierto. Si la Fed no lo quiere llamar así, pues bueno, ¿qué es lo que es esto? Aquí otra imagen más en la que podemos ver cuando han aumentado este balance. Por ejemplo, veis que en la pandemia pues fue cebadísimo. También veis la crisis del 2008. Y veis, este es el aumento que hemos tenido estos días, estas últimas semanas, de 392 billion. Veis que es bastante importante. Más o menos de los niveles de la crisis financiera. No tan cebado como en el caso de la pandemia, pero bueno, creo que en esta imagen se ve bastante bien. Y podemos venirnos también a esta otra página que os voy a dejar aquí abajo en la descripción para que la podáis consultar, donde podemos ver cómo evoluciona todo esto. Aquí podemos ver en el último año lo mismo que os he enseñado en las otras imágenes, ¿vale? Pero por tener otra fuente oficial. Y bueno, se ve claramente pues cómo ha incrementado, ¿no? En los últimos 10 años pues podéis ver cómo este balance cada vez es más alto. Y en gris podéis ver las recesiones que ha habido, la de 2008 y la de 2020. Es lógico que cuando hay recesiones o problemas pues se tenga que acudir a estas políticas para pues revivir la economía, empujarla y también ya de paso reanimar las bolsas. Por cierto, chicos, aprovecho para comentaros, como siempre, que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues como siempre os recuerdo que podéis dejar un like, un comentario para apoyarme, ¿vale? Que es la forma que vosotros tenéis de apoyar un poquito el canal y que vayamos creciendo poco a poco. Bueno, seguimos por la presentación. Aquí os he puesto este meme que me hacía un poco gracia, porque ya os digo, yo creo que esto es un QE encubierto, ¿no? Aquí nos ponen QE y sale el chico así como aparta, pero si lo llamamos de otra forma, lo llamamos Temporary Lending Program with Punitive Interest Rates, vale, pues entonces sí que te lo compro. Por eso os decía lo del QE encubierto. Vamos a hablar también del tema de la banca, que ya sabéis que, bueno, están quebrando algunos bancos, en parte pues por problemas de que no han podido afrontar los retiros de dinero y no tenían liquidez suficiente porque la habían invertido en cosas a largo plazo y ha habido retiradas masivas, pues por ejemplo fue el caso del Silicon Valley Bank y pues eso te pone también contra las cuerdas y te puede hacer quebrar. A mí los bancos ya sabéis que es un negocio en el que no me gusta invertir, lo he dicho un montón de veces, además considero que son cajas negras y que es muy difícil de analizar. Por eso yo siempre me centro en otras industrias, otros sectores, pero bueno, respeto perfectamente al que quiere invertir en bancos. Es cierto que gracias a la subida de tipos de interés lo podían hacer mejor, pero también hay que tener en cuenta que pueden pasar cosas como estas o que también la morosidad aumenta cuando los tipos de interés son más altos y eso puede ser también negativo para los bancos. Bueno, pues ha habido volatilidad estas últimas semanas, supongo que todos estáis al tanto de este tema, y el próximo banco del que se habla que no van muy bien las cosas y podría tener problemas es el famoso Deutsche Bank de Alemania, que es un banco bastante grande y bastante importante. Veis aquí este otro pequeño meme en el que la muerte ya ha visitado al Silicon Valley Bank, a Signature Bank, Credit Suisse aquí en Europa también, ya veis cómo está acabando esto y está llamando a la puerta de este famoso banco alemán. Veremos cómo acaba todo esto, pero las cosas parece que no huelen bien. Es un banco que, como veis, viendo el gráfico a simple vista, pues ya vemos que esto parece que no marcha muy bien, está muy lejos de los máximos que marcó en 2008, lleva más de una década cayendo. Que nadie se piense que los problemas en este banco han aparecido de la noche a la mañana. Este es un banco que lleva con mala pinta muchísimos años, ¿no? Y un banco que vale pues un 10% de lo que valía en el año 2008. Entonces, bueno, pues los problemas no han venido recientemente, pero sí que hemos tenido que los CDS de este banco se han disparado, se dispararon estas anteriores semanas, parece que se han calmado un poco las aguas estos últimos días, pero bueno, las cosas no pintan bien y habrá que vigilar esto. Sobre este tema de los bancos, también es posible que haya ciertos ganadores y podrían ser algunos de los bancos más grandes. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es salida de dinero de pequeños bancos hacia bancos que son más grandes. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues quizás sea porque mucha gente considera que su dinero esté más seguro en bancos que a lo mejor son demasiado grandes como para dejarlos caer.
A lo mejor un banco pequeño sí que lo pueden dejar caer, pero un banco gigantesco, de los más grandes, es lo que en economía se podría llamar too big to fail, que son bancos que prepararían un agujero brutal si se dejan caer y la gente sabe que van a tener que ser rescatados en caso de colapso, ¿no? Y es posible que por eso está habiendo entrada de capital en los bancos más grandes. Bueno, históricamente la Fed sube tipos de interés, como el proceso en el que nos encontrábamos actualmente, lo podéis ver aquí en la imagen, ¿vale? Cómo estaban subiendo los tipos agresivamente, ya están en el 5%, hasta que se rompe algo. Podéis ver esta imagen con detenimiento y ver cómo ese proceso siempre ha roto algo y han tenido que empezar a bajar los tipos de interés, y en muchas ocasiones de manera muy acelerada, porque algo se rompe y de repente pues tienen que bajar los tipos en cada una de esas reuniones, y ya veis, ¿no?, que las bajadas son también bastante agresivas. Parece que a medida que han aumentado tanto los tipos, parece que lo que se está rompiendo es el sistema bancario. Ya veis que hay debilidad. Desde aquí os lanzo una pregunta: ¿se ha roto ya algo lo suficientemente importante como para que frenen su proceso de subida de tipos de interés, o todavía tiene que romperse algo más? Porque hay otras cosas como el empleo que sí que siguen fuertes, pero ya veis el tema del sistema bancario, que es un tema también importante, pues ya veis que se está tambaleando. ¿Cuántos bancos más pueden caer si siguen apretando? Bueno, pues se habla de que hay unos 200 bancos que podrían estar en una situación similar a la de Silicon Valley Bank en caso de que se siga apretando por esta vía. Aquí os pongo pues algunos de los 10 más importantes, pero si buscáis hay listas que hay como unos 200 bancos o así diferentes de los que podrían pasarlo mal. Y a raíz de todo este tema pues ha habido cambios en las expectativas de lo que descuenta el mercado que va a ocurrir con los cambios en los tipos de interés. En la imagen que veis aquí a la derecha podemos ver cómo hace 2 semanas se estimaba que el techo de los tipos de interés iba a estar algo por encima del 5,5% y los tipos iban a continuar subiendo pues casi hasta finales del año. Ahora podemos ver cómo las expectativas que hay actualmente es de que quizás los tipos de interés ya hayan hecho techo o lo vayan a hacer muy pronto, quizás haya una subida más, puede ser, ¿vale? Pero ya se estima que los tipos empezarán a bajar en junio aproximadamente, lo cual está muy prontito. Y como veis, pues las expectativas cambian muy pronto. Hice un vídeo recientemente en el que hablábamos de la situación actual del mercado. Justo lo hice unos días antes de todo este escándalo de los bancos, y yo en ese vídeo os decía que las expectativas eran de que los tipos de interés pues hicieran techo en torno al 5,5%, 5,75%, pero también os decía que esas expectativas pueden cambiar, y cambian de hecho cada día, porque de repente se puede romper algo que nadie se espera y cualquier cosa, ¿vale? No tenía por qué haber sido esto de los bancos, sino otras cosas también. Se puede romper algo y las expectativas cambian. Bueno, yo no sabía que iba a pasar esto de los bancos, pero parece que algo ya se está rompiendo y podía pasar. Os lo dije en ese vídeo, que lo subí pues antes de todo ese tema, pero obviamente no lo decía porque yo fuese adivino y pensase que iba a colapsar algo, y mucho menos tan pronto. Sí que pensaba que se podían empezar a romper cosas, pero quizás dentro de unos meses, no tan pronto. Pero bueno, lo que quiero deciros con todo esto es que las expectativas pueden cambiar rápidamente en la economía y las cosas cambian muy rápido en bolsa. Entonces hay que estar abiertos siempre a diferentes escenarios, y lo que contamos ahora es lo que contamos con la información que tenemos a día de hoy. Por eso os traigo la tabla actualizada de lo que se espera que pase con los tipos de interés. Como os decía antes, los tipos parece que podrían haber hecho el techo, ya están cerca del 5%. En la última reunión reciente de la Fed se subieron 25 puntos básicos, y como veis, con un 57% de probabilidades actualmente es lo que se está cotizando, que en julio los tipos de interés ya empiecen a bajar hacia el rango de los 4,75. Posible que ya veamos bajadas de tipos de interés en las próximas reuniones, o que se mantengan a lo mejor estables en el 5% un tiempo y después ya empiecen a caer, pero vemos cómo esto ha cambiado bastante. La próxima reunión que tenemos es el día 3 de mayo, entonces habrá que estar atentos a lo que nos dicen en esa reunión. Es una fecha clave que nos dará información adicional sobre hacia dónde va, pues dónde se mueve toda esta política monetaria, qué es lo que van a hacer con los tipos, cómo ven las cosas, ¿vale? Esa es una fecha importante, y veis que actualmente lo que se está descontando es que los tipos, con una probabilidad bastante alta, según se descuenta, se van a quedar donde están en esa próxima reunión, ¿vale? Puede que no haya subida de tipos, y en caso de que la haya, pues será una subida de 25 puntos básicos, pero ya veis que no se estima que vayan a ir mucho más arriba los tipos de interés.
al menos con la información que tenemos en estos momentos. Bueno, y para los próximos meses, como veis, aquí nos han recuadrado en azul lo que tiene mayor probabilidad. Veis que los tipos parece que van a bajar y ya para enero del año 2024 lo que más probabilidad tiene es que los tipos estén en torno al 3,5-3,75, lo que implicaría una bajada de más de un punto porcentual desde los niveles actuales. Esto es un dato importante y algo que hace unas semanas era difícil de estimar, ¿vale, chicos? Nadie se esperaba esto realmente. Entonces nada, seguiremos monitoreando esto. Cuando sea esta reunión de la FED del 3 de mayo, pues comentaremos un poco lo que dicen, ya que creo que es importante. Y nada más, chicos, me despido de vosotros. Os dejo aquí algunos vídeos en la descripción que he ido subiendo recientemente, que creo que son interesantes por si no los habéis visto. Y os puedo adelantar que próximamente vendrá un vídeo de la temática de dividendos, que sé que a muchos de vosotros os gusta ese tipo de vídeos. Bueno, pues a ver si lo puedo subir para la semana que viene. Estoy preparándolo y también tengo otro vídeo especial porque ya vamos a llegar a 10.000 suscriptores. Tengo un vídeo ya en mente. A ver si le doy un par de vueltas de tuerca más, a ver cómo lo puedo hacer. Y pronto os traigo pues ese pequeño vídeo especial. Así que nada más, espero que paséis un buen fin de semana, os deseo buenas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.